Receptores y señales. En primer lugar, debemos repasar un poco lo que es la señalización celular. Este es un proceso que se da en todos los organismos cuando una célula produce una cierta molécula que corresponde a una señal y otra célula o ella misma la capta mediante un receptor, produciéndose un efecto biológico. Existen principalmente 4 tipos de señalización celular. La primera corresponde a señalización por contacto. En esta, la primera célula va a producir una señal que va a quedar unida a su membrana y la segunda va a tener un receptor también unido a la membrana que va a unirse a la vez a la señal. De esta forma, ambas células quedarán unidas estructuralmente, es decir, en contacto. Un segundo tipo de señalización corresponde a la señalización paracrina. Esta hace referencia a cuando una célula secreta, es decir, pone en el medio alrededor suyo una molécula correspondiente a una señal, y esta es captada por las células aledañas, es decir, las células que están cercanas, y produce en estas un efecto biológico. Este tipo de señalización solo afectará a los tejidos cercanos a la célula productora de señal. Un tercer tipo de señalización exclusivo del sistema nervioso corresponde a la sinapsis. En esta, la primera célula, que es una neurona, secretará al medio una señal llamada neurotransmisor y una segunda célula, que puede ser otra neurona o una célula muscular, la recibirá con un receptor específico. Lo particular de este tipo de señalización es que el espacio que existe entre ambas células es muy pequeño y por lo tanto el recorrido que deben hacer las moléculas de señalización es casi inexistente. Un último tipo de señalización es la señalización endocrina. Esta corresponde a la señalización que se da por hormonas. En la señalización endocrina existirá una célula secretora que producirá y liberará una molécula que actúa como señal. Esta molécula entrará al torrente sanguíneo para viajar a lo largo del cuerpo, a un tejido que puede estar más o menos lejano de la célula secretora. Luego, al llegar a este tejido, la molécula se unirá al receptor y cumplirá aquí su función biológica. Este tejido que recibe a la molécula tiene el nombre de tejido o célula blanco. ¿Por qué se da la unión entre un receptor y su señal? Los receptores, en general, son proteínas transmembrana, es decir, son estructuras que atraviesan la membrana plasmática de la célula. Estas, por lo tanto, van a tener una parte hacia el interior de la célula, van a tener una parte que atraviesa la membrana y van a tener una parte hacia el exterior de la célula. Esta parte hacia el exterior de la célula tendrá una forma tridimensional particular, como se muestra en esta imagen. Su señal o ligando, es decir, la molécula que debe unirse al receptor, deberá tener una forma muy similar. De esta forma podrán, en cierta forma, encajarse para formar la unión. Además de la estructura tridimensional similar, deberán tener una forma molecular que permita la asociación. Por ejemplo, moléculas cargadas con cargas opuestas que puedan atraerse. Sin embargo, entendiendo cómo se produce la unión entre un receptor y su señal, queda la pregunta de cómo va a encontrar cada señal a su receptor. Esto se responde a partir de un concepto llamado afinidad. Cada receptor en el cuerpo tendrá una forma particular y estará hecho solo para unirse a un tipo de molécula. Por lo tanto, si a este receptor se le presentan moléculas ajenas, es decir, moléculas que tengan una baja afinidad, no podrán unirse y no lo activarán y no generarán ningún efecto biológico. Por otro lado, si a este receptor
se le presenta una molécula de alta afinidad, es decir, una molécula que se corresponda muy bien con su estructura, se unirán con gran facilidad y por lo tanto generará rápidamente la activación del receptor y el funcionamiento biológico que éste produce. Existe también la opción de que haya una molécula con una afinidad intermedia, es decir, que pueda unirse al receptor, pero no con tanta fuerza. Este es el caso, por ejemplo, de algunas drogas que se utilizan para activar o inactivar receptores para así imitar funciones biológicas del cuerpo. Lo importante de todo esto es que las señales recorrerán distintos tejidos. En el caso, por ejemplo, de la señalización endocrina, se encontrarán prácticamente en todo el flujo sanguíneo, en todo el cuerpo. Sin embargo, solo podrán unirse con aquellos receptores específicos con los que tengan alta afinidad. De esta forma, no es necesario que todas las moléculas de hormona lleguen a su tejido blanco, sino que solo aquellas que por azar llegarán mediante el flujo sanguíneo se podrán unir rápidamente y así cumplir con el rol de la señalización.